cerca de ti. La tierra me parece como espuma, siempre que voy junto a ti. El día me parece con más luz. Yo entiendo cómo dicen que la vida es muy dura, si todo en realidad nos lo das tú, andando de tu mano. Qué fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal, Señor. Pues yo tengo de estar aquí cuidando a mi madre. Un 15 de diciembre, saliendo del trabajo, me habla Chachi y me dice que a mami le dio una embolia, ¿verdad? Que está un poquito malita. No, pues me agarró un sentimiento tremendo, que iba con un amigo, me estaba dando raya a la casa y llegando hablo inmediatamente para ver cómo está y me dice Chachi, no, pues vamos para el hospital porque se puso muy mala. Inmediatamente le hablo a mi jefa y le digo, pues no regreso, mi mamá le pasó esto y me voy para allá. Me quedaba una semana de trabajo para salir de vacaciones. Y desde el 16 de diciembre salí a las 4 de la mañana a Monterrey, llegué a las 6. Y desde ese día no me le he separado porque la vi y dije no, mi corazón no me dejó separarme de ella. Entonces fui pidiendo en el Palacio de Bellas Artes. Fui pidiéndole permiso primero a mi jefa en enero, que le dije que un mes de permiso porque no quería dejar a mi mamá, porque quería seguirla cuidando y apoyando para que ella lograra recuperarse y tener la fuerza para volver a caminar, ¿verdad? Y me dice, lo entendió perfecto, se cumple ese plazo. Y al ver yo que mami va muy bien y todo, le digo, oye, pues es que no necesito otro mes. Le digo, o también le dije, ¿sabes qué? Pues igual está, yo sé que es complicado el Palacio de Bellas Artes porque son 5 sindicatos que están dentro y son muy, pues muy grilleros, ¿verdad? Y le dije, no quiero que tengas problemas, pues mejor renuncio. Le dije, mejor renuncio y me quedo a cuidar a mi mamá. Y desde esa fecha, desde el 16 de diciembre estoy aquí y hemos vivido momentos bien bonitos porque pues mami y yo siempre hemos sido súper unidos y hemos andado para todos lados juntos y hemos recordado mucho, un chorro de anécdotas y un chorro de cosas de cuando éramos niños, de cuando nos íbamos a Acuña. Con mami he compartido un chorro de cosas bien bonitas toda la vida y ahorita estamos reanudando siempre lo de la iglesia y era la Semana Santa. Y fue impresionante la fila de gente para saludarla. Era casi 1 hora más de tiempo porque toda la gente de la iglesia se formó para ir a abrazar a mami de la felicidad que les daba volver a verla. Si yo fuera el sacerdote, yo saldría para ver quién es esa persona tan famosa y tan querida, porque no era increíble. Bueno, ese día fue impresionante, una muestra de amor y de cariño y de felicidad de verla tan bien, de volver a verla en la iglesia. Mami siempre ha sido muy, muy católica y muy cerquita a Dios. Entonces era bien bonito verla cómo estaba feliz, ¿verdad? Los jueves la llevo a misa, los domingos, a la lotería con sus amigas los miércoles. Y pues ahora es como mi bebé, es como mi hija. ¿Te traigo ya de comer, corazón? ¿Cómo se llama el libro? No, pues se siente bien. Y la consiento todo el tiempo. ¿Quieres esto? Te pongo el colorido, mejor el otro. Que va llegando con este delantal y haz de cuenta que eso mismo hacía yo con mi madre porque ella no veía, su abuelita era. Abuelita Eva. Entonces yo le adapté un delantalcito para darle de comer. Y no, hombre, me solté llorando. Así como me cuida él, así cuido yo a mi madre. Ella me regaña. Es que me dice, ya estoy bien llena. Le dije, mami, ¿pero por qué te comiste todo? Y me dice, pues entonces, ¿para qué me lo traes? ¿Para que me lo coma o para que lo vea? Entonces ahora siempre que te traigo el desayuno, ¿qué te digo? Estos son... Ahora se venga mucho. Se venga mucho. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo, mamita? Estos son para que te los comes y esto para que los veas. Y esto para que los veas. Si te queda hambre, te puedes comer un poquito más. Si no, no. Le tengo bien estudiado cada movimiento. Me dicen que ya la tengo totalmente conocida porque le veo una cara, qué cara hace y ya sé lo que quiere. Ok. Le veo qué gesto y ya sé lo que quiere.
checo la hora y le digo, me dice, ya cámbiame. Y checo la hora y le digo, no, porque en 15 minutos vas a hacer pipí. Y me dice, ¿cómo sabes? Y le digo, porque ya te conozco. Y sí, me dice, no, ya cámbiame. La cambio, veo la hora, a los 15 minutos, ya estoy. ¿Verdad? Y me dice, ¿por qué me tienes tan estudiada? No, pues ya me la conozco, ya me la sé. Y ha sido una temporadita bien padre, regresar al seno materno después de 20 años de estar fuera. Ay, pero nos han pasado tantos detalles aquí juntos. Un día, Gustavo, pues como yo sola me detecté mi invalidez y empecé a mover mi manito para un lado, para otro. Un día en la madrugada andaba así, tentaleando y me sintió y me dice, ¿qué buscas? Le digo, no encuentro mi manita. Muy bonita. Mi manita. No la encuentro en ninguna parte de la cama. Y me ataco de risa porque en las noches le pongo a veces el brazo extendido. Ella siempre lo trae aquí, siempre lo trae así dobladito así y ella se lo agarra. Y esa vez en la noche la acosté y se lo dejé extendido. Entonces de repente mami está así. Entonces le digo, ¿qué tienes, mami? Te dice, perdí mi manita, te acaba de risa. No la encuentro. No la encuentro. Me dicen mis hermanos, pero ¿por qué no sales? Y yo, pues porque no, aparte de que no hay mucho que hacer ni nada y el calorón me tiene loco, pues yo me la paso muy bien aquí con el chisme de los artistas, las novelas, las películas, con todo y aprendiendo muchas cosas porque ha sido un aprendizaje bien bonito de cómo cambiarla, bañarla, el medicamento, cómo la debo de mover, cómo para que ella se sienta mejor y todo. Hasta mi médico le dijo un día, es increíble lo que ha mejorado tu mamá, te voy a contratar que lo iba a contratar para el hospital. Para que otros enfermos necesitaban esa misma atención que los hace que se levante. Me dijo muy bonito, la verdad que sí, me sentí muy halagado porque me dijo que esta mejoría era gracias a todas las atenciones y cuidados que le estaba haciendo, ¿verdad? Todas esas cosas, porque pues mami sí estuvo muy malita al principio, estuvo muy delicada y todo, y ahorita pues se ha recuperado un chorro en peso, en fuerza y en ánimo, porque está desatada. Y pues bien contento, la verdad, bien contento de la decisión, bien contento de estar aquí y de consentirla. Mi jefa, bien bella, todos en Bellas Artes me hablaron pues para decirme cosas muy bonitas y entre ellas que siempre iba a tener las puertas abiertas gracias a al trabajo, ¿verdad? La buena imagen que dejé, los buenos resultados. Y siempre me hablan cada ratito para preguntarme por ella y eso se siente muy bonito de que estén al pendiente de ella porque digo, bueno, sí me aprecian y me quieren. Claro. Y pues ya van a ser 8 meses. Esta temporadita me estoy derritiendo, pero bueno, estoy aprendiendo de nuevo a estar en la canícula, que en el DF los climas no son así, pero pues aquí. Y ahora esta vez que fui a Acuña, que me fui para allá a las 6 de la mañana, que el autobús a la mera hora llegó antes y no lo alcancé, me regreso y llego con mami y le digo, mami, no sabes el recuerdo que fue tan maravilloso, porque me recordé cuando siempre nos íbamos a Acuña y papi nos iba a dejar a esa hora a la central, porque siempre queríamos llegar a Acuña y era una emoción, entonces nos levantamos bien temprano para tomar el autobús de las 6 de la mañana. Entonces le digo, mami, gracias a ti, le dije, me volví también un arispe porque amo la familia Arispe. Y luego un Ramos Arispe porque me adopté con todos ustedes, ¿verdad? Entonces le digo, no, fue el regalo más maravilloso que me pudo haber hecho de convivir tanto con todos allá en Acuña y de siempre, porque era venir para acá y cada vez que venía de un viaje de México era irnos al cine, a comer a Sabinas, a merendar, irnos al cine e irnos a Acuña. A Acuña con tía Rosa y con todos ustedes allá. Entonces siempre era el plan, ¿verdad, mami? Siempre era, ¿cuándo nos vamos a ir? Siempre que hablamos por teléfono era, voy a llegar tal día y a los 2 días nos vamos a ir un fin de semana con tía Rosa y estar allá. Y pues ya era la más feliz de irnos. Y pues todo eso fue gracias a todo lo que, no te salí bien, a todo lo que por lo que me enseñó del niño, ¿verdad? El cariño y todo eso.
La última reunión fue en el 2009 y en el 2010 ya teníamos hecho muchísimas cosas. Se viene el huracán, la inseguridad y todo. Y pues ya no quieres. Ya quiero que se siente bien. Ya quiero que te sienten a comer. Ahorita para que se coman un taquito para que mami vea que come. Porque a ella le gusta ver que sus guisos son éxito. Déjame, te voy a dar las pastillas. Entonces, teníamos mucho avance y ahora que me vuelven a decir que ya se retome, que como veo por las cosas con mami, pues dije, bueno, vamos adelante, lo único es que yo tengo que hacerlo desde aquí, yo no podía, pues lo mismo, no me ganaba el corazón y no quería, y no quiero, ¿verdad? Separarme de mami porque sé que pues aparte que estamos muy unidos, todo el tratamiento que lleva, cómo la deben de cargar, y ya le conozco perfecto el peso, y para no lastimarla tanto por lo delicada de su piel. Y empezamos a trabajar en eso. En cuanto a mami le dije, oye, vamos a retomar la reunión y va a ser este día, ella esa noche, porque fue como a las 10 de la noche, se agarró con ideas inmediatamente. Lo primero que dijo es, yo quiero llevar 200 taquitos sudados, 200 empanadas de cerveza, 100 panes de maíz, quiero tostaditas con frijoles llevar y quiero bolsitas de palomitas. Y que de fondo musical esté la canción de La Familia de Pimpinela. Así inmediatamente, y yo, mami, de verdad, y me dice, sí, quiero hacer todo eso. Ni hubieras visto cuando pusieron la música esa, y yo levanté los brazos, no sé ni cómo, Agarró una botellita de agua que traía. a balsear el coro. El coro del, voy a brindar por mi gente sencilla. Por el amor, brindo por la familia, yo con una botellita. Con una botellita de agua. Ella levantaba brindo por la familia. Entonces pues fue bien motivante porque inmediatamente mami dijo, yo quiero estar ahí y yo quiero esto y me gustaría mucho que mis nietos hicieran show y que participen y yo quiero estar y quiero llevar todas estas cosas para que coman mis guisos, para que coman lo que yo preparo. Ella lo quería hacer porque muchas veces lo ha hecho con su manita derecha, pero ahora era muchísimo trabajo, entonces tuvo ella que asesorar a varias señoras cómo tenían que cocinar, cómo tenían que sazonar las cosas para tener el guiso como ella quería. Entonces ella lo probaba y decía, está muy bien. Nos traían la prueba y mamá me decía, la empanadita quedó muy buena, sí las quiero. No me gustó, cámbienle esto, entonces tenían que hacerse. Se me da la cocina un poco. Mucho. Dicen las señoras que me ayudan, dicen que han aprendido bastante conmigo. Y mami les ha enseñado muchos secretos de la cocina y de ¿Y de preparar. dónde aprendió usted esos secretos de la cocina? Pues con mamá. Con abuelita Eva, te enseñaba todas las cosas. Igual que abuelita Rosa, las dos Con aprendieron. Rosa también. Pero fue la más entusiasta. Y gracias a Dios pues se hizo realidad poderla llevar y tenerla y ver que sus nietos, los niños de Melissa, pues fueron la sensación, ¿verdad? Platícale lo que cantó Oscar. ¿Cuándo? Cuando apenas era un jovencito, mi madre me decía, el amor pronto llegará. No la busques. No la busqué muy bonita porque eso se le quita. Así dice la canción. Que busque qué. Buscamos nada más que amor. Y Oscar. Con un acordeoncito, lo hubieras visto, fue el show, el éxito más grande. Con un acordeón y cantándola con su voz y todo en el micrófono. Y mami estaba, fascinada. Y Ana Victoria bailó. Tengo unos nietos preciosos, les decimos los chinos. Y a mí pues no me gusta, me da mucho nervio, pero pues dije, bueno. Participa. ¿Pasó, mami? Participó con Titina, ¿cómo se llama la? Cantamos con Pimpinela Me hace falta una flor. Y luego a mami le gusta mucho una canción de Juan Gabriel y Rocío Dúrcal que se llama El Destino. Y se la dedicamos y se la canté. Y pues estuve animando y conduciendo todo el evento. ¿Pasó la pastilla, mamita? Ya. ¿Sí? Yo estaba presentando el show. Yo estaba recibiendo a todas las familias cuando llegaban. Yo tenía la ilusión de hacer un árbol genealógico de toda la familia Fernández en el que vieran cómo florecía si estábamos juntos. Ay, Entonces sí. hice todo un tamaño de 360 por 250 metros,
enorme y todas las ramas de cada familia con el nombre de cada quien y hacer una flor para las mujeres y una hoja para los hombres. Entonces tú ibas llegando, ibas pegando en donde está tu nombre, entonces iba floreciendo el árbol, iba cobrando vida por estar. ¿No quieres la última nada más para que no se te quede el sabor de la pastilla? O te doy una bolita de don. ¿Al rato? Bueno, entonces más ahorita. Entonces, pues bueno, desde el 2010 estaba ese árbol y ahora 5 años después tuve que rehacer 28 ramas nuevas de todo lo que ha crecido la familia, ¿verdad? Porque se ve que le ponen ganas a la familia Fernández. Pero fue una satisfacción bien bonita porque era mi ilusión desde que dije que iba a participar en la reunión. Yo tenía muchas ganas de hacer ese árbol para que la familia viera lo importante y siempre lo ven, ¿verdad? Y siempre somos una familia bien unida, pero para que sintieran todo lo importante y lo bonito que es el estar juntos, cómo cobra vida todo y cómo el amor lo puede todo, y pues el árbol floreció, ¿verdad? El árbol que siempre tiene vida, pero pues agarró más flor porque estábamos juntos. Entonces en una mesita tenías las flores, entonces tú llegabas, te recibía y te decía pasa por el árbol. Ajá. Pasa a hacer florecer el árbol. ¿Tú escribes tu nombre o el nombre? No, yo ya tenía todo impreso con el nombre y todo, y en las ramas, cada rama tenía el nombre de cada quien, estaban las ramas de cada uno de los hijos y cómo va, entonces ahí está todo. Y llevar a mami en ese momento cuando ella pegó su flor, porque ella sola pegó su flor, fue también muy bonito. Y están todas las raíces, donde están los abuelos, donde están todos, y toda la familia. Fue un trabajo bien grande, pero bien bonito, porque me di cuenta de todo el familión que somos, y pues me di cuenta que conozco a todos, ¿verdad? Que tengo la satisfacción de conocer casi a todos y tener una relación muy bonita con todos. ¿Ya no quieres más? ¿No? Quiero que comamos Entonces vente para que comas tantito. Tía Mari, bien bella, siempre estuvo en contacto conmigo, puso una recámara en la casa, especial para que mami descansara, y me llevó un sillón reclinable, así como un poquito más grande, para que mami pudiera estar más cómoda afuera. Entonces siempre la acomodábamos en el sillón, para que pudiera tener las piernas en alto y ella estuviera bien cómoda, y todos al pendiente de mami. La verdad que fue bien bonito porque todos estaban súper al pendiente de ella, consintiéndola, apapachándola, que no le faltara nada, y pues felices de que haya, sé que fue una realidad y que pudo estar ahí con nosotros en esta nueva reunión. Y luego, Gustavo, amanezco con muchos detalles. Y ella canta bien bonito, y hay días que despierta, la mayor parte de los días siempre despierta cantando. ¿Verdad, chiquita? ¿Qué canción es la que siempre cantas? Que te despiertas y te pones a cantar, que dices, ay, mijo, mira, toda la noche estuve esta canción. La voy a cantar. Por favor. Siempre que voy cerca de ti, la tierra me parece como espuma. Siempre que voy junto a ti, el día me parece con más luz. Yo entiendo cómo dicen que la vida es muy dura, si todo en realidad nos lo das tú, andando de tu mano, qué fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal, Señor. Ay, qué Y yo también le quedé a Arnold, a mí se me hace, pero pues ahorita como andando de tu mano, sí, claro, andamos de la mano. Y luego platícale también cuál es la que te gusta mucho y todo el esfuerzo que haces. Por ejemplo, ayer que fuimos a misa, que es la hora santa, y es el momento en el que Dios más se acerca a ti, en el que estás más cerquita de Él para sentir su amor y que te dé la fuerza, ¿verdad? Entonces siempre hay una oración y luego hay un canto. Entonces es bien bonito por todo lo que pasa en ese momento. Y hay una canción, todas las canciones se las sabe, pero hay una canción, la de Levanto mis manos, que mami, siempre que la pone aquí, le fascina. Le fascina, y ella hace mucho esfuerzo porque ahorita tiene la manita izquierda un poquito más débil.
Pero hay una canción que dice levanto mis manos aunque no pueda verte, ¿verdad? Es un grupo hermoso. Cuando levanto mis manos comienzo a sentir. Entonces mira lo que hace. Dice, levanto mis manos. Y ella la levantas. Aunque no tenga fuerza, levanto mis manos. Aunque tenga 1000 problemas, levanto mis manos. Y el miedo se va. Y una fuerza que tú me das. Levanto mis manos. Todo esto es posible. Todo eso es posible. Levanto mis manos. Y en ese rato le estoy pidiendo yo a Dios con todo mi corazón que me devuelva mi salud. Y quiero volver a ser la de antes. Pero ahí vas poquito a poquito, ¿verdad? Porque le echas Porque muchas para mí no había obstáculo. ¿No había qué, mi amor? ¿Cómo si iban a venir mis hijos? Ya estaba yo pensando, Emilio, tráeme esto porque ahora les voy a hacer esto. Les voy a hacer lo otro. Lo más grande que he hecho en mi vida han sido mi familia. Son bien amorosos, sencillos, son muy humanos mis hijos. Pero ahora le digo que ahora nos toca a nosotros consentirte y cuidarte. El día 2 de junio de este año cumplí 75 años. Ana me festejó con una merienda. Me puso corona de reina. De reina. ¿Qué te hicieron en la fiesta? Luego me compró una vela que cuando la prendimos aventó puras luces. Puras luces, ¿verdad? Muchas luces. Como una Una vela que le dicen velas mágicas, se aventa como si fuera como si fueran luces de bengala, así, para arriba, bien bonito. Y hay una foto bien bonita que después te la paso o algo, donde mami está de perfil viendo fascinada con la luz de la vela y con su corona que decía Happy Birthday, ¿verdad? Y le decoré todo. Estas mariposas son de la decoración que le gustó de cuando hicimos la decoración de la fiesta, y vinieron todas sus amigas aquí en este cuarto. Una le cantaron, otra le declamaron, comimos pastel, sandwichón, ensaladita, y luego nos fuimos a misa para dar gracias a Dios por su salud y por los 75 años, ¿verdad? Me despertó con las mañanitas de quién. De Pedro Infante. Lo puse en la computadora y así apenas estaba viendo que estaba abriendo los ojos, como aquí me duermo y le empiezo a ver, pues ya la tenía programada, así pum, le pongo las mañanitas. Entonces ahora déjate consentir. Ahora que fui a la consentir. reunión me quedé un día en la casa de Ali y las niñas a coro estaban preparadas para darme la bienvenida. Estamos bien contentas de tenerte en nuestra casa. Las vocecitas bien lindas. Mi mami feliz, halagada. Pero sí, a ella le gusta mucho, entonces se siente, pues se siente triste a veces porque quiere recuperar esa fuerza y volver a estar de pie, pero le digo, disfruta este momento ha sido bien bonito, si lo vemos del lado positivo, que es como debemos de ver siempre todo, porque hemos tenido la oportunidad de consentirla más, de apapacharla más, de conocer más, de tantas cosas, y darnos cuenta de que siempre lo que ella nos enseñó, que es nunca darnos por vencido y luchar y salir adelante. Ahora con esta recuperación que tiene día a día, nos damos cuenta que mami no, hombre, no, es toda una guerrera, o sea, le echa todas las ganas del mundo, y cuando en la terapia hubo un momento en que la levantaron y volvió a dar un pasito, no, fue una emoción, ¿verdad, mamita? Sí. Maravillosa, de cómo poquito a poquito va recuperando toda esa fuerza, y es porque nunca se da por vencida, nunca. Ella ama vivir y ama estar haciendo todo lo que le gusta y lucha día con día para hacerlo. Ahora que estamos aquí siempre, ¿verdad? Y siempre, todo el tiempo, pero ahora que estamos tan juntos, recordamos muchas cosas. Y una de las cosas que mami le hace bien feliz desde que estaba en el hospital era que le pusiéramos los discos de Rosy, lo que ella le regalaba. Le mandaba a mamá discos. Sí, le mandaban. Entonces los tenemos, y siempre una de las cosas que la hace feliz y todo. Haz de cuenta que la veo bailar. Había veces que antes de que me diera esto, me los ponía Emilio
Yo andaba dándole vueltas aquí, bailando. Se cuenta que la veía bailar a ella. Sí, bien bonito. Entonces es algo que siempre la pone de muy buen humor y la pone muy feliz. Y lo Poner más la bonito música. fue que siempre nos dijimos que nos queríamos mucho. Mucho, siempre. Eso siempre se debe de decir. En todo momento. Era como una muñeca. Se querían mucho, ¿verdad? ¿Qué decía? Porque tú todavía no te casabas cuando nació Rosy. Entonces fue como tu hija. Yo le decía a Rosa, ella tenía un grupo que se llamaba, que jugaban al cinquito, ¿Al cirquito? un grupo Al de cinquito. matrimonio. De Van a venir cinquito, la monedita. van a venir mis amigos. ¿Me cuidas a Rosy? Sí, claro que sí. Para mí era una cosa cuidarla y enseñarla y a que rezara. Enseñarle tantas cosas, ¿verdad? Yo la adoraba a mi Rosita. Y luego, ¿qué te dijo Rosy cuando ya te casas y nace Chachi? ¿Qué sintió Rosy esa vez cuando sabiendo que que eras su cuando consentida? llegó Chachi, le dije, tráiganme a Chachi porque aquí está Rosy. Y peínenmela muy bonito, como siempre fue también muy china. Háganme los rizos así en su pelo. Y dice, cuando la vi, tía, me sentí tan celosa de Chachi. Dice Le ella. platicaba. Sentí que me había desbancado. A mami le gusta, como bien de la familia, le gusta mucho el cine y el chisme del espectáculo, ¿verdad? ¿Qué tal todas las cosas que vemos ahí de...? Dijeron, se me olvidó decir de ayer, dijeron que Omar Fierro. Sí. ¿Omar Fierro? Omar Sí. se llama. Sí, Omar Fierro, el de la novela, el que salía en Amor en Silencio. Tiene de pareja a Lourdes Munguía y él ya es parecida. Lourdes tiene como 70 años. Es pareja de Lourdes, no, Lourdes Munguía está 70 años, como 60 y tantos, son novios. Sí, dijeron ayer en Ventanilla. Ah, mira. Dije, ay, le voy a decir a Anuar, lo que no oye yo vengo. Ella apenas entra y me dice, ¿a que no sabes? Soy fanática como mi hermanita Rosa de la farándula. Platícale cuando fuiste al cine a ver Titanic con tía Rosa en Me Del Río. habló y me dijo, quiero que te vengas, porque te voy a llevar a ver Titanic. Y me llevó, y como era en inglés, hasta platíqueme lo que sé. Y yo te lo estaba traduciendo, tía Rosa en el cine. Hable y hable y hable. Y están diciendo esto. En eso vienen los guardias a callarnos. Se quiso morir. ¿Quién? ¿Por qué no pueden estar hablando tanto? Y tía Rosa que le dijo, es que le estoy traduciendo. Tía Rosa bien hermosa, ella le estaba traduciendo toda la película. Aquí le dijo esto. No, mami se divertía mucho. Era una botana cuando iban al cine juntas. Ahorita estamos viendo una novela que se llama La Patrona. Y esa tuvimos bueno, yo tuve la suerte, y mami más veces, porque iba más con tía Rosa, pero yo vi el final de la novela con tía Rosa. Entonces ya me sé en lo que termina, ¿verdad? Ya me sé todo lo que pasa. Pero ahora que la estoy viendo, pues la entiendo más. Y mami cada ratito, es que yo vi con Rosa esto, no sabes lo que va a pasar. No sabes esto. Entonces siempre, por eso es bien bonito, porque recordamos todo. Y el chisme a todo lo que da. Chisme sano. Ah. ¿Y qué tal las maquinitas? El pretexto de ir a las maquinitas. No llegada, viene tu tía Maruca y yo quiero sacarla. ¿Quién me puede llevar a las maquinitas? Ella me enseñó a jugar. De hecho, nos tocó una vez ir a Gilia, Carla, tía Rosa y mami, la llevamos al Kikapú a jugar, ¿te acuerdas? Diana no. Esa vez no fue Diana, pero siempre los acompaña también Diana, Rosalba, porque les encanta. De hecho, las que siempre la llevaba era Diana y Rosalba, siempre, pero esa vez nos las llevamos al Kikapú nosotros porque ellas no podían. Y te encantaba, ¿verdad? Cuando fuimos una vez a Austin a ver a tía Marta, nos paramos en una gasolinera para comprar cositas y el baño y todo, y había unas maquinitas. Y tía Rosa, mira manita, jugamos tantito. Pero no, nos lo prohibieron, dijeron, no, ya vamos bien tarde. ¿Qué más quieres platicarles? De los pretendientes. ¿De los pretendientes? ¿De quién?
De tía Rosa, platícale de los patentes de tía La Rosa. Agujita ha sido famoso porque había muchos loquitos. ¿Muchos qué? Loquitos, Ok. eso está muy simpático. Y ella me decía, fíjate que cuando yo me iba y venía con él, luego iba al banco, había un loquito que siempre traía pechera. Así Pantalón de pechera, así que el seguido. Casuchita. Y nomás pasaba y me decía, adiós Rosita. Y nomás regresaba y ya estaba bien bañado. Siempre pensé que estaba enamorado de mí, el loquito. Pues sí, le digo, él te veía como una diosa, pues él enfermito. Y ya sabía el recorrido para irnos al trabajo. Que se te quedaba bien. Y apenas sabía que iba a regresar y ya se ponía bien guapetón él. Sí. Ya cuando regresaba Rosa ya estaba muy bañadito. Al loquito lo traía loquito. Doña Pink, tía Rosa. Y tenía otro pretendiente, ese sí era pretendiente. Él también estaba enfermo, pero que de esos que no pronuncian ciertas letras. ¿No conoces estos qué? Letras que no saben hablar bien, se comen alguna letra cuando platican. Ok. Y un día le mandó una tarjeta de felicitación. Y dice Rosa que le decía, Roca, Roca. te deseo, Te deseo. te deseo. Así como pronunciaba, así escribía. Así como lo pronunciaba, así lo escribía. No podía, lo escribía igual que como lo decía. Qué botana. No, era esas veces que iba, era recordar. ¿Y te acuerdas de eso? ¿Y usted cómo conoció a Maruca, tío? Pues aquí en el barrio, pues aquí éramos unos cuantos. Yo acababa de llegar de Los Ángeles. Y donde ellos tenían una tienda, ahí me bajaba el autobús y siempre estaba esperando que llegara el camión. Estaba yo así, Gustavo, La cinturitita. Ahí está la foto. siempre esperaba yo que ahí fue el muchacho cuando me bajaba del camión. Que ahí fue el flechazo. Bajabas divina con tacón y vestida bien guapa, ¿verdad? Pero tu Neto, tu primo, Neto, tío Neto. Mi hermano me decía, dicen que Emilio te echa mucho el ojo. Ir a los bailes nos fascinaba. Y a nosotros, dice Ana, Y le digo, ¿y dónde nos dejabas a nosotros o a los que ya habían nacido, verdad? A lo mejor yo en ese momento todavía era una estrellita. ¿No? Conseguíamos quien nos cuidara. Y varias veces nos hablaron al casino que nos regresáramos Ajá. porque Aldi se subió al lavabo del baño y lo quebró, lo tumbó y estaban los chorros de agua así. ¿Y por qué se Y ganchó? luego un día nos habló la señora, Aldi se ganchó un gancho aquí. De ropa en el ojo. ¿Te acuerdas, Emilio, ese detalle? Y andaba dentro del coche y un gancho se le clavó aquí. Y luego que llegaron y cómo andaban. Y luego cuando llegó andaba camine y camine con el gancho. Y yo le digo, le hubieras puesto una ropita, una camisita o algo para que... No, nos pasaban cada cosa. Qué botana. Le platico a Anuar ahora en esta temporada que la familia Fernández es bien acogedora, que yo quiero que así sean ellos. Somos muy acogedores. Toda la gente que viene una vez quiere seguir viniendo. Que siempre las puertas de la casa y el cariño, ¿verdad? Platícale la anécdota de abuelito Mode cuando Le platico a Anuar una anécdota de abuelita de papá. Que antes las parejas que eran novios y que no los dejaban ser novios, decían, ay, se robó a la muchacha. Y en una ocasión, en la madrugada tocaron la puerta de la casa de mis papás. Era un sobrino por parte de mamá. Tío Mode, ábrame, soy Roberto. Sabe que me robé a mi novia, me la traje de Nava. Y aquí está el carrocito esperándome a que le pague. Paga el taxi desde Nava hasta Ujita. O sea, él se robó la novia, se la trajo y págame el taxi porque no tengo dinero para el taxi, abuelito Mode. Y abuelito Mode y abuelita Eva, ¿qué hicieron, mamita? Salieron y los acogieron a los dos
vengo a depositar a mi novia, dijo. ¿Cómo dijo? Vengo a depositarla para que no le fuera mal a él. Y bonita Eva dijo, yo voy a cocinar unas empanadas para que mañana te cases. Unos hojarascos para que mañana te cases. Luego le habló a su hermano y le dijo, pues tu hijo Roberto trajo a la novia y aquí la tenemos. Tienes que comprarle un vestidito o algo, porque aquí va a ser la boda a la noche. Por eso mami dice que la familia Fernández somos muy acogedores, que siempre tenemos las puertas abiertas de nuestra casa y siempre la gente quiere regresar por el amor que les damos, ¿verdad? Los que vienen una vez siempre quieren venir. Muchos, ¿verdad? Dice, no, yo siempre envidié la familia real y dice, porque siempre que veníamos, usted nos atendía muy bien y unas muestras de cariño de todos los amigos que han venido. Yo de los padres, mucha comunicación con los hijos, mucho amor, calidad de tiempo, el tiempo que estén con ellos, no desesperarte, hablarles, platicarles, siempre tener algo que platicarles. Yo me acuerdo que Melissa, cuando estaba jovencita, era novierilla. Y yo le decía, Novierilla. mírame a los ojos, ¿me estás diciendo la verdad? No cambie la mirada. Mírame a los ojos. Sí, mami. A los hijos, ¿qué le consejo? Hay que enseñarlos a ser sencillos, a vivir felices con lo que tienen. No porque tienes mucho, eres más feliz. Tienes que ser feliz, como dice Napoleón, en Vive. En la de Vive. La de Vive. Vive feliz ahora mientras puedas. ¿Cómo va la canción? Pónsela. Vive feliz ahora mientras puedas. Tal vez mañana no tengas tiempo. Abre tus brazos Sus fuertes a la vida, no dejes nada a la deriva, del cielo nada te caerá. Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchándolo conseguirás. Es bien bonita esa canción. Bien bonita y sí. Dile cómo nos dices siempre que te hablamos por teléfono y cómo le dices a tus nietos cuando te dices cuídate mucho. Ay, yo siempre les digo, cuídate mucho. Tengo un nieto de 18 años, José Emilio, chiquito. Dice, acuérdate que tienes, cuídate mucho. Dice, y él me contesta, porque nunca será mucho lo que te cuides. Y si ya te cuidaste mucho, cuídate más. Así siempre nos dice mami. Cuando hablábamos por teléfono y todo para ver, decía, cuídate mucho, mijo, nunca será mucho lo que te cuides. Y si ya te cuidaste mucho, cuídate más. Cuando se les vengan problemitas difíciles, miren al cielo y digan, Señor, que las oraciones de mi madre me lleguen en este momento. Sí, tus oraciones La verdad que sí, yo digo, esto se lo debo a mis oraciones de mi madre. Cuando la primera vez que me desmayé, estando solo en el DF, me desmayo y caigo encima de un puesto de naturaleza muerta. Me sentí friacalo, todo lleno de oro. ¿Pero en dónde te desmayaste? Ciudad de México. Ok. Me mareé y me desmayé, estuve 45 minutos inconsciente. Y cuando regreso, después de que ya me chequé en el hospital y empecé con un tratamiento, regreso al puesto a darle las gracias a la señora que se quedó a cuidarme todo ese tiempo. Y resultó que era una clienta, no era ni siquiera el dueño del puesto. Oh, wow. Era una clienta que van pues relativamente... ¿Tú sí te encontraste a la clienta? No me la encontré. El dueño del puesto primero me ve y me dice, ¿estás vivo? O sea, así todo sorprendido. Me dice, yo pensé que ya te habías muerto. Y le digo, no, le digo, vengo. Le digo, sí estoy vivo. No. Le digo, vengo a darle las gracias. Le dije a la señora que me cuidó, ¿dónde está? Y me dice, no, ella es una clienta. Me dice que viene de repente a comprar y ella cuando vio lo que te pasó, se quedó todo el tiempo. Yo dije, le hablé a mami y le dije, no, mamita, tus oraciones son maravillosas porque siempre estamos en tus oraciones todo el tiempo y fue un angelote que me mandó porque solo en el centro con la locura del Distrito Federal era un riesgo tremendo. Yo inconsciente tanto tiempo
ella se quedó ahí, no se separó de mí en nada hasta que fueran por mí. Entonces le digo, no, definitivamente sí tiene resultados. El 10 de mayo, el 10 de mayo me trajo serenata José Emilio. José Emilio le trajo serenata. Hasta de verdad toque y toque la ventana. Y luego mensajitos en el celular, tío, ¿puedo pasar? Somos nosotros. Porque yo escuché la guitarra y yo dije, ay, a los vecinos, qué bonito, ¿verdad? Y nada, que era aquí. Y Para la reina. para la reina, ¿verdad? Ahí tengo ese videíto, te lo voy a pasar. Okay. ¿Fue la reunión? Sí, ¿Y cómo le fue en la reunión? muy bien. ¿Se divirtió? No te imaginas. Quiero que sepas que unas 2 semanas antes era tanta la emoción de la reunión. Anoche me soñé en la reunión y escuché a su tío Drago que me anunciaba. Viene llegando mi hermanita con los taquitos, con las empanaditas, ya ves cómo era. Hagan fila, de a tiro lo oí en el sueño. Sí, se despertó toda bien feliz, me dice, no, me acabo de soñar con tu tío Dago, me dice que gritaba, viene mi hermanita Maruquita con taquitos, hagan fila, y eran empanaditas y bien contento, porque llegaba con toda la comidita, ¿verdad? Le digo que me levanté bien cansada porque me la pasé cuidando a uno de los niños de Melissa alrededor de la alberca, que no se fuera a caer al agua. Estoy agotada. Toda la noche trabajé en la comida de la reunión y cuidé a Abraham de que no se cayera en la alberca. Y estoy agotada de todo lo que hice en el sueño. Me dice, ¿Qué pasa? agotador. Me dice, no, estoy bien cansada. Le digo, no, hombre, no. Entonces ahora que fue la reunión, claro que no, ¿verdad? Pero le decía a Melissa, cuidado con los niños, ve y chécalos a los niños, ¿verdad? Quiero darle las gracias a todos mis sobrinos que estuvieron en la reunión por tanto amor que me brindaron. Sentí su amor como nunca. Quiero volver a caminar. Quiero reintegrarme a mi vida, a mis actividades, porque tengo un grupo de señoras que les doy catequesis, que son madres jóvenes, que necesitan mucha orientación. Platícale por qué tienes ganas de ir a Del Río. A comprarme sartenes. ¿Y dónde se los compra? En Ross. En Ross. Me gustan los que venden ahí. Platícale qué pasaba cuando llegabas a Cuña con tía Rosa, que era lo primero que te decía. Aquí compré esta masa para hacer. Ay, Maruca, ¿qué te parece si hacemos unas empanaditas? Ya sabía que era mi fuerte y hacíamos empanadas. Y un día nos pusimos de acuerdo, Elvia y yo, y nos fuimos. Elvita, mi hermana, sí la conoce. Y llegó y dijo, aquí les tengo una masa para que me hagan unos tamalitos. Claro que sí, manita, claro que sí. Lo que tú quieras. ¿Qué te dijo tía Elvia, mami, cuando yo te cargo y mami tiene la piel muy delicada y de repente pues dice, ay, me duele, me dijo, ay, y todo, y tía Elvia estaba aquí de visita y pues yo la estaba levantando. Yo te quisiera cuidar, dice, pero con un ay que diga yo te suelto y te dejo. Yo no puedo escuchar eso, ¿verdad? Dice, yo te escucho un ay y ahí quedas. Quiero decirles que los quiero mucho, Vilcia, Gilia, Gustavo, Aldo. Cuenten conmigo siempre. Los amo. Porque así me dicen los niños de Melissa, abuelita, te amo. Es la palabra que ellos emplean para expresar su cariño. Me tocó estar ahí el día que nacieron. ¿Te tocó estar ahí? Inmediatamente fui al hospital, porque llegué yo y me dijeron, se acaba de alegrar Rosy. Y te fuiste a conocer a los Me cuates. fui al hospital y los conocí. Se sorprendía Rosy de verme ahí. ¿Tenían una conexión? Pues yo no sé, le dije, pero llegué hoy y me encontré con la novedad de los cuates, de los gemelos. Ahí estuve en el hospital. Bien bonita tu mamá, como una artista, ni quien pensara que acababa de tener 2 bebés.
A Mari, mi cuñada, que se esmeró en prepararme una recámara para que yo estuviera cómoda. No me trataron de lujo, que entonces siempre había sabido que me querían, pero ya lo comprendí. Me quieren tanto mi familia, mucho que me quieren. Adrián se soltó llorando cuando ya me despidió. Dijo, yo quisiera tener muchas palabras para decirle, pero si usted no ha venido no hubiera sido nada igual. Me pasaron por la alfombra roja, para que veas. Para que veas. Tenían todo preparado. Pues es que en realidad es un triunfo. Esto es un triunfo. Que los triunfos de los hijos son los triunfos de los padres. Así que somos unos triunfadores. Exacto. Muchas gracias, Gabriel, por haber venido. No, ese día que me escribiste por el Facebook, no, me diste una fortalecida, pero bien linda. Estaba bien contenta, bien contenta. Porque inmediatamente mándale un mensaje a Gabriel. Yo no sé mucho de Facebook, entonces lo pido a Chachi. Inmediatamente Chachi ya te contestó. ¿Y qué me dice? Ahora contéstale esto, mi mamá. Y ahora contéstale el otro. Muchas gracias, Gustavo, por haber venido. Te amo. Y Dios te bendiga siempre. Antes de irte quiero darte mi bendición. No, pues nada, feliz de que estés aquí, que estén aquí todos y que hayas tomado este video tan maravilloso porque tenía muchas ganas que vinieras a platicar con mami, a grabarla y que mami contara tantas cosas y cantara y pues feliz de que estén aquí, de tenerlos aquí a todos, que los queremos mucho. Ok. Gracias.